Nos acompañan en la mañana de hoy el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, también el general Javier Flores, comandante del Comando Estratégico de Transición, el doctor Luis Guillermo Vélez, secretario general de la Presidencia de la República, y el doctor Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales transitorias de normalización. Y comenzamos entonces con la intervención del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Comisionado, buenos días y adelante. Muy buenos días a todos. Queremos reanudar estas ruedas de prensa para contarles en qué van las zonas veredales y responder todas las preguntas que tengan, de manera que vamos a hablar corto ahora al inicio, pero yo sí quería invitarlos a hacer como un alto en el camino, como que respiremos profundo y miremos lo que está pasando en el país, que es la cosa más extraordinaria. Terminó el ingreso de las FARC a las zonas veredales. Iván Márquez fue personalmente a supervisar el último ingreso en el Caquetá el fin de semana de los frentes 14, 15 y tercero de las FARC a la zona de Agua Bonita, cerca al casco urbano de Montañita. Y ayer el presidente de la República, Juan Manuel Santos, declaró activas ya todas las zonas. Eso implica que tenemos que activar todos los protocolos que con tanto trabajo este señor aquí a mi izquierda, el general Flores, y la subcomisión trabajaron en La Habana, de manera que el proceso va hacia adelante. Evidentemente es una transición entre el ingreso a las zonas y la puesta en marcha de las zonas, y eso requiere que todos estemos atentos, de ahí la discusión que hemos tenido con los señores de las Naciones Unidas, pero nosotros creemos que todo eso se está resolviendo. Hoy tenemos una reunión al respecto para asegurar que cada quien cumpla con su parte y todo esto nos salga muy bien. Yo termino simplemente diciendo que el día de ayer fue realmente un día muy emocionante. Por primera vez, un presidente de la República iba y se dirigía a unos guerrilleros en tránsito a la vida civil, inspeccionó el estado de las zonas, dio instrucciones, tomó decisiones, y lo que primó ayer, yo creo que los periodistas que estuvieron lo vieron, fue un ambiente extraordinariamente positivo, de colaboración, de movernos todos hacia un objetivo común, que es la construcción de la paz en los territorios. Pero eso que vimos ayer ya es el comienzo, ya es la realidad de la paz. Ver a los guerrilleros trabajando en la construcción de sus alojamientos, ver a nuestros hombres de las fuerzas militares con los oficiales de la ONU, con los miembros de las FARC, trabajando de la mano en el mecanismo de monitoreo y verificación. Esa es la muestra de que todo lo que se hizo con tanto trabajo en La Habana ya es una realidad, ya comienza a ser una realidad. Con esas breves palabras, yo sugeriría que diéramos inicio a las preguntas, porque sabemos que hay muchos temas y queremos responderles a todos. Claro que sí, comisionado, y comenzamos con Daniela Morales de Blue Radio. Comisionado, buenos días. Bueno, tengo varias preguntas. La primera, comisionado, es que pues se ha conocido una denuncia en las últimas horas sobre el tema de las zonas veredales y la contratación. Quisiera preguntarle directamente por qué se estarían adjudicando en un día contratos de 53.000 millones de pesos a empresas que, como pues decía esta denuncia, son empacadoras de panela o venden pues comida y esto, y no serían precisamente de construcción como se había dicho. Lo segundo que quiero preguntarle, comisionado, es sobre el tema de la Justicia Especial para la Paz. La molestia que hay entre los militares, sobre todo el general Mora, el general Naranjo, porque pues estarían diciendo que lo último se negoció a sus espaldas, ellos no estuvieron presentes, y ayer precisamente Acore estaba diciendo pues que les estarían haciendo conejo.
Lo otro que quiero preguntarle es sobre los menores de edad. Ya hay coordenadas, ya se está coordinando esto pues con el bienestar familiar, cuándo sería la salida de los menores y si ya saben cuántos son. Y finalmente, ahora ya concentrados los guerrilleros, el desarme, comisionado, ¿cómo va a iniciar este protocolo? ¿Ya empezaron la pedagogía en los campamentos? Gracias. Bueno, muchas preguntas, Daniela, pero muy bien, las contestaremos todas. Aquí nos acompaña hoy el secretario general, que es quien supervisa, tiene la responsabilidad por el gasto de Fondo Paz. Fondo Paz, como ustedes saben, fue creado para apoyar los procesos de paz. Yo, antes de que hable el doctor Luis Guillermo Vélez, quiero decir lo siguiente. El reto que hemos enfrentado esta vez, logístico, no lo ha enfrentado ningún gobierno, que es crear 26 zonas veredales que tienen que existir durante 6 meses en el país. Entonces pregúntense, ¿eso cómo se hace? ¿Quién es capaz de hacer eso? ¿Quién tiene la capacidad logística de llegar a esos lugares? La conclusión a la que llegó la Secretaría General y llegamos nosotros es que debíamos acudir a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que era el único brazo que tenía el Estado colombiano con la capacidad de gestión para llegar a esos territorios. Y lo que se hizo fue trabajar con esa estructura y con los proveedores que tiene esa unidad. Y hasta ahora el reporte que tenemos de Fondo Paz es de una gran efectividad por parte de esos proveedores de la unidad, pero les dejo los detalles con el doctor Luis Guillermo Vélez. Sergio, muchas gracias. Sí, efectivamente, como dijo el alto comisionado, hay pocas, tal vez solamente 2 entidades del Estado colombiano que tienen capacidades logísticas para poder emprender un proyecto de estas dimensiones. Una es la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la otra es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Por razones obvias no se podía utilizar la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, inclusive porque se había acordado que esta o las Fuerzas Militares no fueran parte de la implementación de esta parte del acuerdo, y por lo tanto se decidió que quien debía iniciar este proyecto complejísimo de construir 26 zonas en las áreas más apartadas del país. Las zonas quedan en selvas, en pantanos, en desiertos, en páramos, en montañas, en planicies, en zonas realmente muy apartadas. Era la unidad de gestión del riesgo. Fondo Paz, que es un fondo adscrito a la Presidencia de la República, que responde a las instrucciones de la Oficina del Alto Comisionado de Paz y que tiene una delegación de gasto por parte del DAPRE, tiene un régimen de contratación privada. Ese fondo ha existido casi ya por 20 años y ha sido administrado desde hace 20 años por la misma persona, la doctora Marinés Restrepo. Ese fondo tiene un régimen de contratación privado, al igual que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que también depende de, o está adscrita a la Presidencia de la República. Entonces se decide que sea la unidad la que desarrolle este complejísimo proyecto con su capacidad de contratación. ¿Por qué los plazos tan cortos? Porque realmente, frente a lo que estábamos, era claramente una urgencia manifiesta. Recordemos que los acuerdos traían unos plazos muy estrechos para la concentración de las FARC en las zonas. Las FARC debían estar concentradas en el día D+30. El día D, como ustedes recuerdan, fue el 1 de diciembre del año 2016. Por lo tanto, debían estar los elementos básicos en las zonas 30 días después. Esto, lamentablemente, no se logró por las complejidades que les acabo de comentar, pero sí se logró en el día D+60, tener ya unos campamentos básicos para que las FARC pudieran ingresar a estas zonas, como efectivamente ha ocurrido y se ha concluido el proceso el día de ayer. 7.000 hombres de las FARC, en realmente un acto muy emocionante, un evento muy emocionante, han entrado a estas zonas. Esto no quiere decir que no se hubiera dado, por supuesto, una planeación previa. Todo este ejercicio contractual se venía planeando a lo menos desde el mes de agosto de 2016, diseñando cómo podía ser. Obviamente había toda clase de incertidumbre sobre la localización de las zonas, tocaba verificar las zonas donde eran, había procesos que continúan en negociación
hasta prácticamente el último día de la firma de los acuerdos, pero ese proceso de planeación se concreta evidentemente cuando se tiene la capacidad contractual para hacerse. Esa capacidad se activa, como ustedes recordarán, el día D, o sea, el 1 de diciembre del año 2016. O sea que no hay absolutamente nada irregular, nada sospechoso en que se dé una contratación, digamos, en estos tiempos, porque como les digo, hay evidentemente una razón de Estado, una razón de urgencia manifiesta para proceder a la velocidad que se ha procedido. Gracias, Luis Guillermo. Entonces sigamos con las preguntas de Daniela. Siguiente pregunta, JEP. Dice Daniela, malestar de nuestras fuerzas militares, ¿qué está ocurriendo? General Mora, General Naranjo. Aclaremos primero las cosas. De los que estamos en la mesa, ninguno tiene responsabilidad sobre el componente del acto legislativo que tiene que ver con las fuerzas militares. Eso lo está trabajando directamente el Ministerio de Defensa. Y todas las decisiones que se toman en el proceso del acto legislativo en el Congreso de la República, que continúa hoy, como ustedes saben, en Comisión Primera del Senado, se toman con aprobación del Ministerio de Defensa. Yo hablo todo el tiempo con el general Naranjo, me encuentro con el general Mora, no les he oído esas preocupaciones, pero no podemos negar que existan. Sabemos que hay una discusión, hay un nerviosismo, como ocurre en una transición sobre esto, cómo es que va a salir realmente. Yo lo único que les quiero decir es, si algo distingue a nuestras fuerzas militares y a la Policía Nacional, es su apego a la institucionalidad. Eso siempre ha sido así. Movámonos por los canales establecidos. Hay unos espacios establecidos para esa discusión, una discusión que tiene años en el Ministerio de Defensa, porque esta no es una discusión de ayer. Desde hace años el Ministerio de Defensa tiene expertos, asesores trabajando en este tema, de manera que yo personalmente tengo toda la tranquilidad que todo eso está, de ese punto de vista, bajo control. En el tema de los menores, entonces, se están terminando los lugares transitorios de evaluación, uno en Dabeiba, otro en Remedios, se va a establecer uno en Caldono, teníamos ya uno listo en Jamundí, pero se nos pidió que se pasara a Caldono. También necesitamos uno en Tibú, que nos causa más dificultad porque UNICEF, que está al frente de esos lugares, no puede trabajar en Tibú por razones, al parecer, de seguridad. Pero en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación se está avanzando. El compromiso de las FARC es que el 24 de este mes nos entreguen la lista ya casi de todos los menores que han identificado ahora en las zonas veredales, en los campamentos. Recordemos que estamos hablando de todos los menores, es decir, los menores de 18 años, no solamente los menores de 15. Se habló en un inicio de por lo menos 50, probablemente alrededor de 100 o más. Yo creo que pueden ser más. Esperemos el reporte del Consejo Nacional de Reincorporación. Y la última pregunta era sobre el desarme. No entendí muy bien qué querían decir Daniela, con la pedagogía del desarme. Daniela. Se nos perdió. Bueno, entonces sigamos con la siguiente pregunta. Bien, continuamos con Juan Fraile de Caracol Radio. Comisionado, buenos días. Es una pregunta de política, pero tiene mucho que ver con lo que se diseñó en el acuerdo de La Habana. Ayer el uribismo convoca una gran coalición con la gente del no para procurar en 2018 no reversar, sino revisar y procurar cambios en el acuerdo de La Habana. La pregunta puntual para usted, que estuvo en la redacción del acuerdo, es: ¿el acuerdo de La Habana se puede cambiar? ¿Algo de lo que se implemente puede llegar un nuevo gobierno y echarlo para atrás o sacar nuevas leyes que tumben con las que se implementó el acuerdo? ¿Es posible esta promesa de campaña, por decirlo de alguna manera, cambiar el acuerdo de paz? Bueno, muy bien, me parece que la respuesta tiene varias partes. En primer lugar, ¿el acuerdo se puede cambiar? La respuesta es no, es un acuerdo. Es un acuerdo que, entre otras cosas, ya se cambió como consecuencia de un plebiscito
Como ustedes saben, de 60 temas propuestos por los representantes del no, logramos cambios en 57, cosa que nunca hay que olvidar, y ahora lo que queremos es movernos hacia la implementación. Lo que uno oye de las gentes, uno da vuelta por el país, de las comunidades, los empresarios, la gente dice, mire, ¿sabe qué? Estamos cansados de esa discusión de los bandos, del sí y del no. Aquí lo que queremos es dedicarnos a avanzar, a implementar. Y yo creo que ese es el espíritu que tenemos que invocar ahora. Salgamos de esta bendita polarización, dediquémonos a construir paz entre todos y oyendo las voces de todos, porque el compromiso del gobierno es que la implementación se hace con todos, incluyendo con las voces del no, por supuesto. Ahora, pregunta, ¿un siguiente gobierno puede echar para atrás el acuerdo? Pues un siguiente gobierno no puede acabar el acuerdo, pero sí puede ponerle el freno de mano al acuerdo, por supuesto que lo puede hacer. Y es algo supremamente riesgoso para el país. Yo realmente creo que vamos a tener que montar, Marcela, una especie como de empresa de aviación que lleve a todos los que vivimos aquí en Bogotá y en Medellín y en Cali a las regiones y a sitios como donde estábamos ayer, para que vean primero en qué país viven, porque es que la mayor parte de nosotros colombianos no sabemos en qué país viven, no tienen la menor idea cómo es una ciudad como Puerto Asís, qué quiere decir una vereda como La Carmelita, cómo vive la gente allá y qué es lo que está pasando en esos territorios. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer lo que está pasando en nuestro propio país, la importancia de esos procesos, no solamente para la reincorporación de las FARC, sino para que haya un desarrollo básico, unas garantías de derechos mínimas. Mire, es que estamos mal. Todo el mundo que conoce el Putumayo sabe que cruza el río Putumayo, cruza el río San Miguel y la situación en Ecuador es distinta. ¿Cómo es posible eso, por Dios? Eso es lo que tenemos que resolver y lo vamos a resolver con el proceso de paz. Y sería realmente desastroso que un gobierno o un partido monte su agenda de gobierno sobre la base de impedir la implementación de los acuerdos, de impedir el desarrollo que tanto requieren esas regiones de Colombia. Continuamos con María Camila Sánchez de Radio Nacional. Buenos días. Mi pregunta puntualmente es sobre la entrega de la información que deben hacer los miembros de las FARC. De acuerdo con lo estipulado en el acuerdo, se tenía previsto que el día D+5 las FARC empezarían a entregar toda la información que la comisión de seguimiento requería para identificar dónde estaban las caletas y dónde estaba todo el armamento inestable. ¿Las FARC han cumplido con este proceso? ¿En qué va todo el proceso de destrucción de este material? Gracias. Esa es una muy buena pregunta, porque eso es lo que estamos justamente en este momento. Las vamos a contestar en dos partes. Yo les voy a hablar de los hombres y el general les va a contar, Flores les va a hablar de las armas. Entonces, las FARC tenían un compromiso de darnos unas cifras globales sobre cuántos hombres entraban a las zonas para preparar los campamentos. ¿Eso se hizo sí o no? Sí se hizo, y por eso pudimos hacer una planeación de los campamentos. En este momento está en marcha el proceso de registro de esos hombres que acaban de ingresar a las zonas. Ahí hay una persona de la oficina en cada zona registrándolos, y una de las cosas que discutimos ayer con las FARC fue justamente la necesidad de acelerar el proceso de registro que se ha dado en varias zonas, pero no en todas, y necesitamos esa información. Luego hay otro tema que es parte de la discusión que teníamos con las Naciones Unidas, un punto donde tienen toda la razón las Naciones Unidas, y es que el acuerdo dice que los miembros de las FARC no pueden salir de las zonas veredales, solo en las zonas veredales tienen suspendidas sus órdenes de captura, salvo en unos casos particulares, que son 60 personas que pueden desplazarse por todo el país para cumplir labores del proceso de paz. Pues evidentemente, como ustedes ya han visto, hay unos en Bogotá discutiendo con nosotros en la comisión de seguimiento, por dar un ejemplo, y 10 por zona. Esa información la tenemos, no la tenemos aún, y insistimos a las FARC ayer que por favor nos den esa información. Es el compromiso que han adquirido. ¿Para qué? Para que se pueda justamente verificar el acuerdo. Eso en cuanto a los hombres. General Flores, las armas. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días a los televidentes. Sí, realmente, antes de contestar lo de las armas, sí quiero decir que lo construido en La Habana, lo planeado y aprobado por los plenipotenciarios del gobierno y las FARC, pues la primera etapa se cumplió en el día sábado,
entrando los últimos hombres de las FARC en armas, hombres en armas. 7.000 hombres que están ya en todas las zonas, 19 zonas veredales y 7 puntos. Eso es muy importante para el país. De igual forma, el tema de la dejación de armas. Es un tema recurrente que se ha venido tratando con el secretariado de las FARC, y el 17 en el Yarí se firmó un compromiso que es nada más ni nada menos que ratificando el compromiso y lo acordado en La Habana, en lo que tiene que ver con la dejación de las armas, fusiles, ametralladoras, armas cortas, que inician con la entrega a partir del 1 de marzo de lo siguiente: de los 137 integrantes del mecanismo de monitoreo y verificación, ellos tenían sus armas, ya están en las zonas y se van a entregar a Naciones Unidas. De igual forma, de las milicias que ya ese material de armamento, según lo manifiesta el secretariado, ya fue recogido y llevado en los movimientos que se hicieron hacia las zonas y se le va a hacer entrega a Naciones Unidas. De igual forma, el 30% del armamento. Aquí hay que hacer una aclaración donde, si bien es cierto, no están los containers dentro de los campamentos, sí hay unos cajones especiales que tiene Naciones Unidas y que los tienen las sedes locales, las 26 sedes locales, donde está el mecanismo tripartito, gobierno, Naciones Unidas y FARC, y ahí, eso es lo que se va a acordar en el día de hoy, se iría a recibir ese armamento y estaría con la seguridad de Naciones Unidas. También tenemos el tema de las caletas. El tema de las caletas, efectivamente, se decía que el de +5, hubo la demora de la entrada a las FARC hasta el día de +60, y ya hay un cronograma previsto desde la semana pasada, y hoy se va a ratificar ese cronograma, pero en todo caso, el material inestable y las caletas, antes del día 150 estarán primero el material inestable destruido por el componente internacional y las FARC, y el material de caletas, armas largas, cortas, etcétera, estará en los containers del mecanismo internacional. Solamente un resumen de una frase de todo lo que acaba de decir el general, y es: hemos dicho todas las veces con las FARC, el marco de los 180 días se mantiene intacto, ese es el tiempo para el desarme como se acordó. Evidentemente, como hubo un retraso en el ingreso de las FARC a las zonas, pues los primeros pasos que se tenían que dar, que no se dieron, se tienen que ajustar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, después de esta rueda, con Naciones Unidas del mecanismo de verificación. Bien, continuamos con Estefanía Infante de la Agencia Central de Noticias. Buenos días. Pregunta muy puntual. ¿Qué se ha discutido, digamos, en qué momento, digamos, se tendrán las delimitaciones de las zonas? 1. 2. ¿Puedo, digamos, existir cierta posibilidad de que al no tener estas zonas delimitadas, pues, digamos, la violación pues, del cese no pueda ser verificada correctamente? Y 3, ¿a qué entrega, pues, digamos, le darán más prioridad, la entrega de menores o entrega de armas? Porque hasta el momento, pues, ninguna de las dos se han llevado a cabo. Bueno, déjeme explicarle una cosa primero y ahora el general le da todo el detalle. Entonces, porque esta discusión surgió a raíz de la Carta de Naciones Unidas, en la que se habla de limitación de georreferenciación, la delimitación geográfica de las zonas, en el sentido de saber cuáles son sus coordenadas, dónde quedan,
es algo que se conoce hace 3 o 4 meses, que se hizo de la mano de las Naciones Unidas en unas visitas a terreno que comenzaron en el mes de septiembre. Luego todo eso se consolidó, el gobierno nacional expidió unos decretos del presidente de la República diciendo estas son las zonas y estas son las coordenadas, de manera que sobre el lugar de las zonas no hay ninguna discusión, eso es público. Siguiente pregunta o problema, y es, bueno, entonces tenemos las coordenadas de las zonas, pero tenemos que delimitar exactamente hasta dónde llegan los campamentos en las zonas, si queremos poder verificar el acuerdo, porque el acuerdo dice que los hombres de las FARC no pueden salir armados y uniformados de los campamentos. Y viceversa, los civiles no pueden entrar a los campamentos. Entonces, en alguna parte tiene que haber una delimitación física que le permita a uno decir, ahí comienza el campamento. ¿Qué fue lo que se acordó en el Yari hace un mes con las FARC? Y es que el mecanismo de monitoreo y verificación que encabeza la misión especial de Naciones Unidas debe hacer esa delimitación física, justamente para poder verificar. Y ahí es donde nosotros decimos, hombre, no le demos más largas a eso, comencemos ya con ese trabajo de la delimitación física de los campamentos general. Gracias, Sergio. No, sí, la explicación que da Sergio era la que iba a dar yo, pero les quiero sí aclarar algunas cosas. Las zonas están compuestas por una zona delimitada y una zona de seguridad que va después de la zona, que aproximadamente tiene 1 kilómetro. Algunas tendrán 400 metros, de 400 metros a 1 kilómetro. Y esa zona de seguridad es la garantía tanto para las Fuerzas Armadas como para las FARC para evitar incidentes. Esa zona no puede estar ni las FARC ni puede estar las Fuerzas Armadas de Colombia. Ahí va a estar Naciones Unidas verificando eso con el tripartito. Lo otro, claro, es que las zonas están delimitadas porque se hizo con los 3 componentes, gobierno, Naciones Unidas y FARC, y se delimitaron. Entonces no hay duda en eso. La aclaración que hace Sergio es en el campamento. Los campamentos no se les va a colocar mallas ni cercas, sino se les va a colocar algunas delimitación, como unas banderas, donde se delimite para saber que a partir de ahí no puede salir la persona con armas y con uniformes. ¿Cómo hacer esa dinámica del campamento y la zona? Para eso se creó una recepción y se está en este momento construyendo la recepción, donde ahí van a llegar todos los familiares, las personas autorizadas por la Oficina del Alto Comisionado para visitar esas zonas, y hasta ahí llegan el personal que no vive dentro de la vereda. Y las FARC puede estar de civil y sin armas dentro de esa zona delimitada, acordada y construida en La Habana. Bien, continuamos con Mario Villalobos de Red Más Noticias. Doctor Vélez, comisionado, buenos días. Una serie de preguntas en torno al tema de la contratación que publicamos anoche en Red Más Noticias. El primero de ellos es, doctor Vélez, usted acaba de afirmar que sobre la base de que las zonas fueron anunciadas por las partes en el 23, 24 de junio, usted dice que hacia agosto empezaron a tratar de planificar el tema de los proveedores, de quién haría las cosas, ¿cierto? Quisiera saber entonces por qué entre agosto y diciembre no pasó nada y al doctor Carlos Córdoba lo contratan a mediados de diciembre. Número 2, estamos hablando de dineros públicos y ejecución de dineros públicos. Usted habla de que se rigen por régimen privado, pero los dineros son públicos. Al doctor Jaramillo quisiera preguntarle si en aras de la transparencia que el gobierno ha demostrado en todos estos meses en torno a la información del proceso, si es sano que esta contratación se haga en 24 horas, incluidas las pólizas de seguros, proveedores que no han tenido experticia, como lo dijo Gestión de Riesgo,
en su propia comunicación al Fondo de Paz, son expertos en situaciones humanitarias y lo que está convenido con las FARC no son zonas humanitarias, son zonas de concentración producto de un acuerdo político. Y para finalizar, doctor Vélez, dado que la señora Marianela Restrepo no responde derechos de petición, no contesta ningún tipo de entrevista ni las brinda, yo quisiera que me explicaran, y por favor, si la Cámara 4 le hace un plano cerrado a este documento, que por favor me expliquen por qué en la copia de los 5 contratos, en la cláusula número 3, aparece una franja en blanco ocultando parte de la información, justo donde dice, y les leo textualmente, se establece de la siguiente manera conforme a las propuestas presentadas y de acuerdo al valor hombre cotizado 2 puntos, y aparece una franja en blanco en el mismo sitio, en las cláusulas quintas en los 5 contratos de los 5 proveedores que, como contamos nosotros anoche, no tienen experticia puntual en construcción de campamentos, sino que se dedican al comercio de animales vivos, al comercio de alimentos, y algunos de ellos empacan panela en Corabastos, en Bogotá. Gracias. Muchas gracias, Mario. Son varias preguntas. La primera tiene que ver con el tema del plazo que usted anota. A ver, no sé si usted recuerda, pero hubo un plebiscito que se perdió. Y se perdió el 2 de octubre. Eso trastocó completamente todo el cronograma que se había planteado y fue necesario renegociar un acuerdo en un tiempo récord. Entonces, hubo obviamente un dislocamiento completo en todo este proceso y finalmente se logró un nuevo acuerdo que fue ratificado el 1 de diciembre. Entonces, se han dado, por supuesto, unas circunstancias extraordinarias que han trastocado, repito, cualquier tipo de cronograma que se ha podido haber planeado. Y obviamente, una vez ratificado este acuerdo, pues hay una urgencia manifiesta de poner esto a marchar, como ha venido marchando. Entonces, creo que hay una explicación muy clara de por qué los tiempos son así y por qué tocaba cumplir y toca cumplir con lo acordado. Y para hacerlo, pues toca hacer los contratos como se han venido haciendo. Obviamente, el hecho de que tenga régimen privado no quiere decir que no haya que tener el máximo cuidado con los recursos públicos. Me gustaría un poco aquí explicar el proceso de contratación, particularmente en la unidad de gestión del riesgo. La unidad de gestión del riesgo tiene unos proveedores con quienes trabaja hace muchos años, algunos de ellos hace más de 15 años, muchos, digamos, bastante tiempo atrás. Son proveedores que tienen mucho experticio en el manejo de situaciones humanitarias, de poder alojar, de poder construir infraestructura y de poder alimentar a personas en condiciones básicas humanitarias en los sitios más recónditos del país y en las circunstancias más difíciles. Atienden todo tipo de emergencias, atienden terremotos, atienden inundaciones, atienden toda clase de catástrofes naturales. Por ejemplo, algunos de ellos fueron los que atendieron y crearon toda la infraestructura para alojar a más de 12.000 colombianos que fueron expulsados hace más de 1 año y medio de la frontera con Venezuela. Entonces, son proveedores que tienen la capacidad y la experiencia y han trabajado reiteradamente con la unidad del riesgo para montar este tipo, digamos, de infraestructuras. Es que esto no solamente es el tema de la construcción, y quien vaya a cualquier campamento de esto se va a dar cuenta de la dimensión de lo que esto implica, y hasta ahora, la verdad sea dicha, en circunstancias, repito, muy complicadas, han hecho un trabajo bastante satisfactorio en construir la infraestructura. Y no solamente eso, sino además también hay que proveer eventualmente alimentación, proveer toda la ayuda humanitaria. Cuando entró la gente de las FARC a las zonas, era necesario, gente que venía inclusive con problemas de salud, con problemas de vestimenta, con problemas, digamos, de toda clase, y fue necesario recibirlos casi como si estuvieran viniendo de una crisis humanitaria, recibirlos, darles unos kits de apoyo básicos con elementos de aseo, con elementos de vestimenta, con frazadas, en fin, todo esto, miles de estos kits se repartieron a la gente que estaba entrando. Fue necesario también suministrar muchas veces carpas para que pudieran estar en los sitios y acomodarse temporalmente, porque recordemos otra cosa, es que los campamentos, los alojamientos más bien, van a ser construidos por los miembros de las FARC. Entonces, para todos los efectos prácticos, la llegada de las FARC a los campamentos es el equivalente a una operación de atención
humanitaria. De hecho, se están utilizando los mismos estándares humanitarios para atender a la gente de las FARC que está llegando a estas zonas. Eventualmente, cuando estén listos los campamentos, pues tendrán, por supuesto, unas mucho mejores condiciones. Entonces, es absolutamente razonable, es absolutamente lógico que quienes tienen la experiencia y lo han hecho en numerosas ocasiones durante muchísimos años para atender ese tipo de situaciones, pues sean los adecuados, por supuesto, para atender la situación que se presenta con las FARC. Sobre el tema, sobre el tema de una vez, sobre el tema ese del contrato que usted, digamos, presenta, y entiendo que haya preguntas sobre eso, digamos, porque pues obviamente hay cierta, lamentablemente cierta paranoia con ese tipo de cosas aquí en el sector público colombiano, pero se lo explico muy sencillamente. Las partes que están cubiertas de esos contratos tienen que ver con información del número de miembros de las FARC en cada campamento. Se considera que esa información, se considera que es una información reservada de cada uno de esos contratos. Esos contratos son todos de mediados del mes de diciembre. Esa información tenía confidencialidad y la tenía hasta el ingreso de las FARC a las zonas. Supongo que ya una vez las FARC en las zonas, no habrá ningún problema, Sergio, eventualmente en revelar el contenido de esos apartes del contrato. Simplemente quiero aclarar eso para no entrar aquí en toda clase de disquisiciones y de, digamos, perspicacias sobre lo que puede o no puede contener eso. Si no existe ningún tipo de reserva material sobre ese tipo de información, con mucho gusto esta tarde se la suministramos, no se preocupe. Doctor Vélez, una interpelación muy corta. Yo tuve también la oportunidad de cubrir la crisis en la frontera y lo que vimos de los proveedores no fueron construcciones civiles, fueron carpas, la gente estaba alojada en carpas. Y creo, hasta donde entiendo, el acuerdo político con las FARC no incluye que los guerrilleros se alojen en carpas, sino en unas zonas comunes y unos alojamientos. Sí, evidentemente cuando llegan los guerrilleros a las zonas, en una primera medida se alojan en carpas. Con posterioridad, y eso es lo que está acordado, se les van a construir unos alojamientos y unas condiciones ya mucho más, digamos, estructurales para que puedan permanecer ahí durante este tiempo. Todos esos proveedores tienen amplísima experiencia en todo ese tipo, digamos, de catástrofes, como le digo, inundaciones, terremotos, desplazamientos, sequías, a una tensión que además en eso no se puede improvisar. No se puede improvisar trayendo gente que no tiene experiencia en esto, en manejar situaciones muy complejas, repito, en sitios totalmente recónditos del país. Muy bien, continuamos con Carla Arcila de Noticias RCN. Buenos días. La primera pregunta, voy a hacerles tres. La primera es, la vez pasada en la rueda de prensa dijo el alto comisionado que habían creado una comisión para el tema de mirar la entrega de los bienes de las FARC. Quería preguntar cómo va esa comisión, cómo va ese listado y cuál va a ser el papel, pues, de las FARC, porque las FARC se quejan mucho de que el gobierno no ha cumplido, pero también creo que las FARC no ha cumplido en ciertas cosas, perdónenme el editorial. La segunda pregunta que le quería hacer es sobre el tema de la Comisión Nacional de Seguridad. El presidente Santos anunció que la próxima semana en Cauca instalaría esta comisión, que sé que hace parte del acuerdo, digamos que he leído sobre la comisión y qué consiste, pero me gustaría que en palabras aterrizadas, o como digo yo, para Rosita la de los tintos, ¿qué significa esta Comisión Nacional de Seguridad? ¿Qué va a hacer? Porque además genera cierto temor algunas de las palabras que a veces uno de pronto no comprende, que dice que va a luchar en contra, obviamente, de las bandas, no sé qué, y de cualquiera que atente en contra de la implementación del acuerdo. Entonces me gustaría que en palabras coloquiales me explicaran qué significa esta comisión, quiénes la van a conformar y qué va a hacer la Comisión Nacional de Seguridad y cuándo empieza a operar y cómo de aquí a cuánto. Y la tercera es cuáles son las actividades que dicen relacionadas con la implementación o con la paz que hacen y pueden hacer los guerrilleros que tienen el permiso de salir de las zonas, porque esta semana la guerrilla publicó una noticia de que en Conejo algunos guerrilleros estaban planeando el plan de desarrollo de esa vereda. Entonces me genera la duda de hasta qué punto llega la labor de las FARC en el tema de los procesos de paz, o si esto prácticamente se está volviendo en una parainstitucionalidad por el tema de que participen en el desarrollo de ese tipo de planes. Muy bien, Carla. Primera pregunta, bienes. ¿En qué está esa comisión?
Entonces, en este momento se está conformando, las FARC ya nos han dado un nombre, las personas que estarán al frente. El presidente de la República, yo ayer me habló de eso. Yo creo que en estos días se estará designando a la persona o las personas que por parte del gobierno van a asumir esa responsabilidad que, como usted tiene toda la razón, es una responsabilidad supremamente importante, pero recordemos que tiene el plazo de los 180 días para hacer su trabajo y les estaremos informando de eso cómo avanza. En el tema de la Comisión de Garantías, entonces, permítame primero decir que aquí se tienden a confundir tres cosas que son distintas. Una comisión de seguimiento a cómo van las garantías de seguridad que están en el acuerdo, que ya se instaló, que se va a llevar al Cauca, que se va a mirar para mirar exactamente qué es lo que está pasando. Dos, una subdirección especial de protección para los hombres de las FARC, eso es otro tema distinto. Y tres, la famosa unidad al interior de la Fiscalía, que es la que debe luchar contra las personas que amenacen al proceso de paz, que no tiene nada que ver con la Comisión de Garantías. Y en el debate, en su momento del plebiscito, una de las estrategias fue confundir esas cosas y decir, no, aquí nos están montando un sistema para perseguirnos a todos. Eso es falso. Aquí la discusión en este momento es solamente sobre la Comisión de Garantías de Seguridad. Entonces, ¿de qué se trata? De que haya un seguimiento muy cercano a las políticas de seguridad del gobierno para tomar las decisiones necesarias y para dar garantías a todos, a los partidos políticos en particular. Recuerde que en el acuerdo de septiembre hacían parte de esa comisión las FARC y como parte de la renegociación dijimos, no, mire, es mejor que ustedes no estén ahí porque como está el mandato de esa comisión que tiene que hacer sugerencias de política pública, etcétera, no parece conveniente, entonces las FARC ya no están en esa comisión y lo que hace es un seguimiento cercano. ¿Por qué lo hace? Pues porque tenemos casos delicados, incluso casos graves como los 14 asesinatos que ocurrieron el año pasado de líderes sociales en el Cauca y que han ocurrido en otras partes del país, donde hay que rendir cuentas y eso es lo que debe hacer esa comisión. La última pregunta era, yo no puedo leer mi propia letra. Sobre las actividades que… Sí, que las FARC hasta dónde llegan. Muy bien. Entonces, hay unos asuntos de sentido común. Hay una comisión de seguimiento que se estableció para discutir con las FARC temas relevantes y resolver problemas, temas relevantes del proceso, que se reúne todo el tiempo, se va a reunir ahora en 20 minutos. Pues esos señores están evidentemente en Bogotá, no en las zonas. O los señores que son parte del Consejo Nacional de Reincorporación, pues ¿dónde están? En Bogotá trabajando en eso. O también actividades de explicación del proceso en que va, de pedagogía, nos parece que son legítimas y están dentro de eso. Usted me dice, oiga, pero es que unos guerrilleros están diciendo que tienen que ir a Conejo a hacer el plan de desarrollo de Conejo. Estuvieron y ya participaron eso en la página no de es parte de lo que es una actividad que tenga que ver con el proceso de paz. Y usted tiene razón, ahí hay que trazar con mucha nitidez la línea. Ahora, a esto hay que añadirle lo siguiente, y es que hay unas personas de las FARC que van a próximamente a pasar a la legalidad, es decir, dejan la organización armada para poder participar en la implementación del acuerdo. Eso es otro tema. Entonces, ustedes saben que hay un acuerdo que incluye que parte de la protección de las FARC la den hombres de las FARC debidamente entrenados por la UNP. Esos señores no son parte de los 60 o de los 10, esos señores son personas que tienen que haber dejado las armas, hecho su tránsito a la legalidad, haber recibido el entrenamiento correspondiente y ya están en la legalidad cumpliendo unas tareas como funcionarios de la UNP. Ese es el sistema. Muchas gracias. Bien, continuamos con Jairo Tarazona de RCN Radio. Muy buenos días. Creo que esta es una pregunta que nos podría responder el general Flores, porque ya que las FARC dejaron todas estas zonas veredales, hay muchas denuncias de la comunidad, de la misma guerrilla, de algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, en el sentido de que esas zonas ya están siendo copadas por grupos al margen de la ley, bandas criminales. Las FARC insisten en que están llegando grupos paramilitares. Francisco González, que es Pacho Chino, que es miembro de la Comisión de Verificación, dice que las zonas veredales están siendo estrechadas por el ejército, que se está violando allí
una de las premisas, porque en ese lugar deben estar son los observadores del mecanismo, pero que el ejército está estrechando esas zonas. ¿Qué conocimiento tiene usted de esos movimientos que se están haciendo en esas zonas que ya fueron dejadas por las FARC? El mismo ELN dijo en Ecuador que en la medida en que ellos pudieran hacerlo, pues iban a copar esas zonas dejadas por las FARC. Bueno, sí, muchas gracias. No, efectivamente hay dos planes que se están llevando a cabo por parte de las fuerzas militares del Ministerio de la Defensa y como lo dijo el comandante del Ejército la semana pasada, ya entraron las FARC en su totalidad a las zonas veredales transitorias. Los batallones del Ejército Nacional se encuentran prestando seguridad precisamente para evitar que las BACRIM vayan a afectar el proceso de paz y tienen un objetivo específico, cuidar a la población civil de las veredas y del municipio donde están las zonas veredales. Ese batallón está, de acuerdo a lo construido en La Habana, a lo acordado, es monitoreado y verificado por el mecanismo tripartito, igual que a las FARC, ese batallón que se encuentra ahí, batallón de operaciones terrestres. Efectivamente, en varias zonas del país, no solo en Nariño y el Cauca, sino en varias zonas del país, como en Arauca también, se recibe la información por parte del batallón, de la unidad militar, de inteligencia o de las mismas FARC, que he recibido yo la información, de que están muy cerca el Clan del Golfo, etcétera, y por eso el batallón actúa sin pasar la zona de seguridad. Ese es el compromiso con las FARC. Entonces, algunos batallones estarán retirados de la zona, de las zonas veredales, otros batallones estarán muy cerca. Eso depende del ambiente operacional en cada una de las zonas. Eso está hablado con las FARC. Y en cuanto a lo del ELN, ¿ustedes han detectado que quieran copar esas zonas que está dejando las FARC? No, no tenemos la información. Eso sí hubo una información del ELN, pero nosotros, nuestra inteligencia militar, no ha habido información precisa al respecto. Bien, continuamos con Catherine Vega de Colprensa. Buenos días. Quisiera pedirles el favor de hacer o explicarnos un cronograma macro de lo que sigue con la activación de las zonas. El 1 de marzo sería el tema de la dejación, pero ¿cuáles son toda esa gama de protocolos que se tiene que hacer a continuación de esta activación de las zonas? Y si los 6 meses de las zonas empiezan a partir de este lunes, cuando el presidente lo anunció de esa manera. Y otra preguntita sobre el tema de la contratación. En ese modelo de contratación de manera urgente, ¿qué se hace? Quisiera saber cómo es el procedimiento de selección de las empresas, dado que en la denuncia también figura que la actividad de las empresas no corresponde precisamente a hacer labores de construcción. Gracias. Bueno, venga, nos dividimos. Yo le explico qué pasa en las zonas en cuanto a los hombres de las FARC. El general explica cómo es el proceso del desarme. Y la última pregunta la contesta el doctor Vélez. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue ya es cumplir con el objetivo de las zonas, que es ¿cuál? Garantizar el cumplimiento de las normas del cese al fuego. Por eso hay que delimitar las zonas, para cumplir con el cese al fuego, delimitarlas físicamente los campamentos, como estábamos diciendo. 2, el proceso de desarme y de lo que llamamos el tránsito a la legalidad, que es decir, la certificación de todos los miembros de las FARC como miembros de las FARC, certificación que les da acceso a los diferentes programas que se están acordando y se acordaron ya en La Habana de reincorporación y a todo el tema jurídico. Y 3, prepararlos justamente para esa reincorporación. Entonces, lo que sigue es, se está haciendo en este momento el proceso de registro de todos los hombres de las FARC en las zonas. Luego se va a dar un proceso de cedulación e identificación plena de la mano de la registraduría, y durante todo este proceso de identificación y certificación de las personas se les va a construir digamos, el entramado de apoyos necesario para preparar su reincorporación. Por eso vieron ustedes ayer, quienes estuvieron o vieron las imágenes del SENA ya en las zonas veredales. Es decir, se trata de no desperdiciar el tiempo que se pase en las zonas veredales
esperando ese paso a la legalidad, sino de comenzar de una vez con la preparación para la reincorporación a la vida civil. Entonces, lo que ustedes van a ver es una actividad grande del SENA. Se tiene que desarrollar un censo, como se acordó en La Habana por parte de la Universidad Nacional, de todos los miembros de las FARC en las zonas para establecer su perfil, en qué dirección se quieren mover, en el marco del Consejo de Reincorporación, donde está Clara López y Joshua Mitrotti. Se deben acordar ya las medidas concretas que aterrizan los acuerdos de La Habana. Eso es lo que va a pasar ahora. Pero nada de eso altera nuevamente el cronograma de los 180 días que inició con el día D +1 con el día D el 1 de diciembre. En paralelo se va dando el proceso de identificación de las armas que les va a explicar el general Flores. Sí, efectivamente, entonces, ¿qué sigue para la dejación de armas y lo construido en La Habana? Viene primero la entrega por parte de las FARC de las coordenadas donde se encuentran las caletas. Y en esas caletas, Naciones Unidas y las FARC, con protección de la UNIPEP y seguridad del componente del Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación, se desplazan, recogen el material y ahí mismo, in situ, en el mismo sitio, destruyen el material inestable. Eso es lo que sigue en el caso de las caletas. En el tema de las milicias, una vez, como lo decía el alto comisionado, den los listados de los hombres en armas que se encuentran en los campamentos actuales, va a venir el listado de las milicias con el material de guerra que ellos tenían, que deben entregarlo uno por uno, diciendo qué material tenían, granadas, etcétera. Eso en el tema de las milicias. Posteriormente viene el tema de la entrega de armamento físico, que iniciamos, como les dije ya, a partir del 1 de marzo, con un 30%, y el 1 de mayo otro 30%, y el 1 de junio el 40%, y quedan entregadas todas las armas. Ese es lo que sigue en cuanto a la dejación de armas. Ese tema se va, hoy, en el día de hoy, en la reunión que hablaba Sergio Jaramillo, se va a tocar esos 4 temas los cuales hablé hoy. Una última palabra antes de que le explique aquí el tema de contratación, Luis Guillermo, y es, tenemos que recordar e insistir, mire, todo esto, esas preguntas son todas legítimas, es muy importante para nosotros que ustedes, los periodistas, entiendan lo mejor posible y hagan todas las preguntas que quieran, que es lo que estamos haciendo hoy, pero lo más importante no son los 180 días, lo más importante es lo que pasa después, y tenemos que discutir más qué es lo que va a pasar después, que el país que construya un imaginario de cómo es que van a ser esos programas de construcción de paz, qué es lo que van a hacer las FARC en su reincorporación, cómo puede contribuir cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, a esa construcción de paz en los territorios. Sobre el tema de experiencia de las compañías, como ya dije, todas ellas cuentan con amplísima experiencia en manejo de situaciones humanitarias y atención de desastres, experiencia en todo el país. Sobre el tema, digamos, particular del objeto, es un tema un tanto técnico. Varias de ellas, si no todas, menos una, son SAS, Sociedades de Operaciones Simplificadas. Ese tipo de sociedades tienen objetos indeterminados. Eso es muy importante. Entonces pueden realmente, jurídicamente hablando, pues realizar cualquier tipo de acto o contrato. La que no es una SAS, que es una sociedad limitada, esa sociedad tiene dentro de su objeto la construcción de obras civiles. Pero repito, todas tienen amplísima experiencia en ese tipo de cosas, pero además creo que la prueba reina sobre la idoneidad o no de los contratistas es cómo se han desempeñado durante estos 2 meses que llevan trabajando, y creo que en muy buena medida el trabajo que han hecho ha sido un trabajo bastante satisfactorio. El avance de las zonas en sitios tremendamente complejos del país
se ha dado esencialmente en cronograma. Son infraestructuras bastante sofisticadas que se están montando, que requieren servicios públicos de alcantarillado, de agua, de energía. Hay que hacer unas zonas comunes con obras civiles bastante sofisticadas, en laderas, en montañas, en planicies, en zonas inundables, en fin, en todas partes. Y el resultado hasta ahora, como les digo, ha sido bastante aceptable. Ya Carlos les va a hacer ya una relación del estatus actual de las zonas, que como digo, está en cronograma, pero además otro pequeño elemento importante para evaluar estas contrataciones, y es que en ninguna de ellas se dio ningún tipo de anticipo, y los flujos de caja de la remuneración del contratista se vienen dando hasta ahora, o sea, casi 2 meses después del contrato, lo cual quiere decir que ellos han venido financiando buena parte de esta infraestructura gigantesca, por demás, con recursos propios. Entonces, creo que, digamos, los hechos demostrarían eventualmente que hay la suficiente solvencia en las empresas para poder cumplir con los objetivos de los contratos. Buenos días. Rápidamente contarles que seguimos avanzando en esto. Tenemos alrededor de 10 campamentos que esta semana deben entregarse en zonas comunes. Una vez se haga la revisión de las 2 supervisiones que tienen este contrato inicialmente, que son una supervisión por parte de Fondopaz, técnica y jurídica, y una supervisión técnica por parte de la unidad de gestión de riesgos. La otra semana deberíamos tener, digamos, ya sobre el 90% un número similar de campamentos, y como todos ustedes saben, hay temas como Caño Indio, como Montañita, como Miravalle y como El Gallo, que llevan un ritmo menor, o porque se decidieron hace muy poco tiempo o porque las condiciones son especialmente complicadas, todas complicadas, pero pues vuelvo a poner el tema de Gallo. No hay que repasar la represa de Urrao en canoas, material, maquinaria y todo lo necesario para construir ese. Y hubo una epidemia de malaria. Y hubo una epidemia de malaria que nos retrasó mucho la decisión sobre si se podía allí construir o no el campamento. Ya tenemos por lo menos 15 campamentos a las FARC comenzando a trabajar, no nos comenzando, pero nosotros ya avanzando mucho en la construcción de sus alojamientos, y esta semana se debe poner el material en el resto de campamentos que ya tienen las condiciones. Montañita se comenzó a construir el sábado, pues no vamos a llevar material a tenerlo arrumado a la intemperie que se dañe. Cuando ya tengamos un par de semanas y tengamos las placas de cemento para construir alojamientos, lo tendremos, pero los contratistas tienen el material en la zona. Un comentario adicional, digamos, yo creo que aquí lo más indicado sería que hicieran una buena revisión del historial contractual de estas entidades que, como lo ha dicho el secretario general, llevan mucho tiempo, y que se revise eso en detalles. Es un tema abierto. 2, decirles que pues mi experiencia personal es que estos señores tienen una capacidad brutal, ¿no?, de responder a los retos que tenemos. Necesitamos mañana 5 carrotanques de agua en Pondores a las 7 de la mañana, allá está. Necesitamos que a las 3 de la tarde esté la planta para potabilizar agua para 500 personas en la Carmelita, allá está la planta. Tienen una gran capacidad de despliegue, es lo que yo he visto en la relación, y como les he dicho, tienen las supervisiones, pues por supuesto de Fondopaz, una supervisión de la unidad de gestión de riesgos, y como si fuera poco, pues tienen, el que menos tiene 50 hombres armados supervisando que la cosa donde van a vivir se haga bien. Entonces, en general creo que están las garantías, pero están abierta toda la información para todas las preguntas, la información que se requiera en este sentido. Bien, continuamos con Juanita Gómez de Noticias Caracol. Buenos días. 2 preguntas. General Flores, dada la información que usted nos acaba de entregar, una precisión, ¿quiere decir que las milicias ya le entregaron todas sus armas a la guerrilla para que esas sean las primeras que se entreguen? Eso por un lado. Y la segunda, Rodrigo Londoño en su cuenta de Twitter está diciendo: la policía de Cúcuta hace bajar de un bus a un integrante de FARC Pueblo enfermo de hepatitis para detenerlo. Lo denuncian como una detención arbitraria y dice el acuerdo lo deben cumplir todas las instituciones. Es que además ayer la ONU lo que estaba diciendo es que todavía no es claro, todavía falta precisar un poco más cómo son los movimientos, digamos, de los guerrilleros que en este momento están concentrados. Entonces, sí podemos precisar esas 2 informaciones.
Me repite la primera. La de las milicias. Si las milicias ya le entregaron todas sus armas a la guerrilla. No, la información que se tiene en este momento es que las armas que eran de las milicias en cada una de las regiones fueron entregadas a los hombres en armas, llevadas en costales a las zonas y que las van a entregar una vez terminemos la reunión de la fecha, se le pone la fecha exacta para que entreguen las armas a Naciones Unidas. Esa es la información que se tiene. Sobre el tema de los movimientos de las FARC, lo que hay que hacer es exactamente lo que dijo el presidente Santos ayer, es activar los protocolos contenidos en esas decenas de páginas del acuerdo final que con mucha precisión dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Para activarlos necesitamos una información que nos entregue las FARC, que es lo que está diciendo Naciones Unidas, que decimos que es razonable, díganos cuáles son los 60 que pueden salir por el país, cuáles son los 10 que pueden salir de cada zona, de manera que se pueda verificar. Luego hay casos como el que usted menciona de salud, entonces pues, esos casos obviamente hay que tratarlos, pero sobre la base de una regla básica, y es que tienen que estar en las zonas veredales, y quien no esté en la zona veredal y no sea parte de estos listados que tienen estos propósitos acordados, no tiene su orden de captura levantada y puede ser capturado. Esa es la regla de juego. Lo que requerimos realmente es que este proceso se surta de manera rápida, de manera que las FARC dejan sus armas, hacen su tránsito a la legalidad y todos nos podemos dedicar a lo que importa, que es el caso de las FARC, su reincorporación y en general la puesta en marcha de todos los planes. Ahora, este tema se está ajustando en este momento porque acaban de entrar a las zonas y se está ajustando, por eso se han presentado 5 o 6 casos que se han solucionado. Bien, y finalmente Wilson Moreno de CMI. Buenos días para todos. La pregunta es que ayer entrevistamos a uno de los líderes políticos del bloque sur de las FARC allá en Puerto Asís y nos comentaba sobre el paso lento, el paso a tortuga que va en el Congreso para todo el tema de la implementación. Estamos prácticamente a 20 días del inicio de las sesiones regulares del Congreso. ¿Se piensa ya, por la lentitud que viene en la implementación, de ampliar este plazo del fast track para tratar de sacar adelante todos estos proyectos que están paralizados prácticamente? Le confieso que me sorprende ese comentario de ese líder político de las FARC. ¿Por qué? Porque si algo ha hecho el gobierno con toda la intensidad es pasar los proyectos por el fast track. Fíjese lo que pasó con la ley de amnistía, una cosa que jamás había ocurrido en este país. Y ahora, ¿dónde está la dificultad? En que el acuerdo dice que la comisión de seguimiento tiene que constatar que los proyectos que se presenten al fast track correspondan al acuerdo, de manera que la traba con frecuencia está no en el Congreso de la República, sino en la comisión de seguimiento, y por eso les hemos dicho, y ayer hablamos con la FARC, hombre, el ministro del Interior volvió a decir, pongámosle unos términos al tiempo durante el cual se pueden revisar los proyectos de días, con eso entran rápidamente al fast track. Eso es lo que queremos que ocurra. Sí, sobre eso simplemente aclarar que el Congreso ha venido trabajando bastante efectivamente en toda la agenda legislativa y también en los actos legislativos correspondientes. En este momento está en tránsito tal vez el más crucial en esta coyuntura, que es el de la JEP. Y como dice el alto comisionado, hay un cuello de botella en la comisión de seguimiento que se conoce coloquialmente como la CECIBI, donde se deben revisar los proyectos. De todas maneras, simplemente anunciar que vendrá una batería importante de normas, probablemente la semana entrante, que tienen que ver con la protección, digamos, todos los acuerdos sobre protección de miembros de las FARC. También vendrá unos proyectos de ley muy importantes sobre desarrollo agrícola en ejecución del punto 1 del Acuerdo de La Habana, particularmente un proyecto de ley que tiene que ver con distritos de riego, otro con asistencia técnica y un tercero que todavía no está en CECIBI, está llegando a CECIBI en este momento, que es el de vivienda rural. Estamos trabajando también muy fuertemente en agilizar otro proyecto crucial que es la ley de tierras, y vienen una serie de proyectos sobre el estatuto de oposición y eventualmente algunos que tienen que ver con elementos de reforma política. Entonces, sí existe una batería muy importante de proyectos, una tubería, digamos, o en la tubería hay
una serie de normas para ser aprobadas y obviamente pues hay ciertas demoras en algunos puntos críticos del proceso, pero el Congreso ha estado presto realmente a estudiar y aprobar estas normas cuando vayan siendo necesarias.